El Castillo del Caos, la arquitectura de H. H. Holmes en la vibrante ciudad de Chicago, durante la Exposición Mundial de 1893, mientras el mundo celebraba el progreso tecnológico, un hombre llamado Herman Webster Mudgett, mejor conocido como H. H. Holmes, construía una pesadilla física. Lo que a simple vista parecía un hotel elegante de 3 pisos, era en realidad una trampa mortal diseñada con una precisión quirúrgica. Holmes no era un agresor impulsivo, era un estratega que sufría de un trastorno de personalidad antisocial y narcisista extremo. Para él, las personas no eran seres humanos con sentimientos, sino piezas de un rompecabezas que podía manipular a su antojo. El edificio, apodado El Castillo, contaba con pasillos que no llevaban a ninguna parte, escaleras que terminaban en el techo y puertas que solo se abrían desde el exterior. Desde una perspectiva de salud mental, este laberinto era una extensión de la mente fragmentada y controladora de Holmes. Él necesitaba tener el dominio absoluto sobre el entorno de sus víctimas para alimentar su sentido de superioridad. Las habitaciones estaban conectadas a líneas de gas que él podía activar desde su oficina, permitiéndole observar a través de mirillas cómo sus huéspedes perdían la conciencia. Holmes utilizaba su encanto superficial, un rasgo típico de la psicopatía integrada, para atraer a mujeres jóvenes que buscaban trabajo o alojamiento. Una vez dentro, las víctimas se encontraban perdidas en una arquitectura diseñada para desorientar. El miedo que sentían al no encontrar la salida generaba un estado de pánico que Holmes disfrutaba observar. En el sótano, había instalado una mesa de disección y un horno crematorio para deshacerse de las evidencias, demostrando una frialdad emocional y una falta de remordimiento que desafiaban cualquier lógica humana. Su caída no fue por sus crímenes directos, sino por fraudes financieros, lo que demuestra que su verdadera motivación era siempre el beneficio personal y el control total. Su historia nos recuerda que, a veces, la mente más peligrosa no es la que grita, sino la que diseña con calma un laberinto del que nadie puede escapar. El silencio de Ginny, la prisión del aislamiento. Mientras Holmes construía muros físicos, en 1970 el mundo descubrió una prisión mucho más silenciosa y aterradora en un suburbio de Los Ángeles. Una niña de 13 años, conocida bajo el seudónimo de Ginny Wiley, fue rescatada de una habitación donde su padre la mantuvo encerrada desde que era un bebé. Ginny no conocía la luz del sol, ni el sonido de las risas, ni el significado de las palabras. Su padre, un hombre con una paranoia severa y un odio patológico hacia el mundo exterior, la obligó a vivir atada a una silla orinal durante el día y a dormir en una jaula de madera durante la noche. Este caso es uno de los estudios más dolorosos sobre la privación sensorial y emocional. El cerebro humano nace con una plasticidad asombrosa, pero necesita estímulos para desarrollarse. Ginny vivió en un vacío absoluto. Si hacía ruido, su padre la golpeaba, lo que generó en ella un estado de indefensión aprendida. Cuando fue encontrada, Ginny no sabía caminar, solo emitía sonidos guturales y sus ojos no podían enfocar objetos a la distancia. Los médicos descubrieron que su cerebro no había desarrollado las áreas del lenguaje debido a que había pasado el periodo crítico del desarrollo sin recibir un solo estímulo lingüístico. A pesar de los esfuerzos de psicólogos y lingüistas por rehabilitarla, la mente de Ginny estaba profundamente marcada. El trauma del aislamiento prolongado había causado una atrofia en las conexiones neuronales que permiten la comunicación social. Ginny aprendió algunas palabras, pero nunca logró estructurar oraciones complejas. Su historia es un recordatorio de que el amor y el contacto humano no son lujos, sino necesidades biológicas. El horror que vivió Ginny no fue causado por armas, sino por el silencio impuesto, demostrando que el aislamiento total es una de las formas más efectivas y crueles de destruir la psique humana desde su raíz. El velo del sueño. Cuando la realidad se desmorona. Para cerrar este recorrido por las prisiones de la mente, debemos hablar del único refugio que todos compartimos, el sueño. Existe una leyenda urbana muy famosa sobre un experimento ruso donde 5 prisioneros fueron obligados a permanecer despiertos por 15 días usando un gas estimulante. Aunque la historia es ficticia, la ciencia detrás de lo que le sucede al cerebro cuando se le prohíbe descansar es un terror muy real. La privación de sueño es capaz de inducir un estado de psicosis que borra la línea entre lo que es real y lo que es una alucinación. Cuando pasamos más de 72 horas sin dormir, el cerebro comienza a experimentar lo que se conoce como microsueños. Son periodos de pocos segundos donde el cerebro se apaga mientras estamos despiertos. En salud mental, sabemos que la falta de descanso interrumpe el ciclo del cortisol y la dopamina, provocando una irritabilidad extrema y paranoia.
Los sujetos que han pasado por periodos largos de insomnio forzado comienzan a ver sombras, a escuchar voces y a sentir que su propia piel no les pertenece. Es el cerebro intentando soñar mientras los ojos siguen abiertos. En experimentos científicos reales, como el de Randy Garner en 1964, se observó que al cuarto día de vigilia, el sujeto ya no podía realizar operaciones matemáticas simples y afirmaba que un letrero de la calle era una persona que lo observaba. La privación de sueño rompe la integridad cognitiva, el individuo pierde la memoria a corto plazo y la capacidad de discernir el peligro. Al final, el cuerpo colapsa, pero es la mente la que se rompe primero. Si el castillo de Holmes era una prisión física y el cuarto de Ginny una prisión de silencio, el insomnio es una prisión interna donde el carcelero es nuestro propio sistema nervioso negándonos el descanso. La realidad, al final del día, es un frágil equilibrio que solo se mantiene si permitimos que nuestra mente se apague para reiniciarse en la oscuridad de la noche.